Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a los expositores ya en una posición ojalá menos rígida de lo que es una exposición. Muchas veces, dependiendo del tema, esas exposiciones pueden ser muy técnicas, muy conceptuales, que también exige al auditorio pues un conocimiento de la temática. Y pues en este caso, en el caso nuestro, pues partimos de que todos conocemos la temática y los conceptos que son parte esencial, íntegra del ejercicio de nuestra profesión como notarios públicos. Ahora, yo sí quería invitar a los expositores, tanto a don Carlos como a don Marco Antonio, y ahora que nos acompaña aquí Juan Carlos Montero Villalobos. Él es miembro de la Junta Directiva del ICODEN, es docente universitario en la Universidad de Costa Rica, que también nos va a acompañar aquí en la mesa redonda. Pero sí quería invitarlos para que esto realmente sea un conversatorio. Obviamente que la regla de oro aquí pues es un conversatorio entre amigos, entre colegas, especialmente, una gran dosis de respeto y de altura, digamos, a la hora del debate, un debate guión conversatorio. Primero que todo, sí quisiera, pues que, en primer lugar, antes de iniciar ya la mesa redonda, perdón, el conversatorio, pues que don Juan Carlos, que ha escuchado las dos exposiciones, tanto de don Carlos como de don Marco, pues que nos diera entonces sus criterios con respecto a cómo vio ese par de exposiciones, una desde la óptica de la Dirección Nacional de Notariado como fiscalizadores y otra desde el ejercicio de muchos de nosotros como notarios públicos, en el caso de don Marco. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos, es un gusto realmente estar acá. Parte de la primera impresión que le queda a uno de sabor de boca para todos con respecto a las exposiciones es que nos cuesta mucho verbalizar las emociones y también como abogados procurar que esto se maneje como un tema objetivo. ¿Cómo manejar una fiscalización? ¿Cómo intentar cumplir con el ordenamiento jurídico y cómo poder llevar adelante esto que además lo sufrimos finalmente en carne propia? Uno de los sombreros con los cuales también les hablo a ustedes es como miembro suplente del Consejo Superior Notarial, porque al entrar ahí también uno se ve en la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con respecto a la fiscalización? ¿Qué es lo que tenemos entre manos? ¿Cómo hacer que esto sea un proceso doloroso, formativo y asertivo? Y no solo quedarnos con la parte de me ingresaron al hospital en una camilla, no me acuerdo nada más, y me faltan partes ahora. No queremos eso. Una propuesta entonces que se está manejando y una perspectiva que queremos traer al proceso de fiscalización consiste en el siguiente tema. Por ahora, al igual que como era el esquema de fiscalización tributaria anterior, la fiscalización se ejerce a nivel de la forma más objetiva posible. Hay toda una reglamentación incluso que le dice a la Oficina de Fiscalización por qué ellos recogen esos casos y en qué orden van. Don Carlos Andrés, por ejemplo, nos enseñaba estadísticas. ¿Por qué? Porque la selección final de quien es fiscalizado en la gran mayoría de los casos se fundamenta en un dato estadístico y también
si ven las estadísticas de fiscalización, van a ver que se fiscalizan tanto hombres como mujeres. Y se fiscalizan por región geográfica. Y se fiscalizan por provincia. Y se maneja también una estadística muy clara de cuántas horas le dedicamos a cada uno de los colegas notarios que son fiscalizados y cuánto se tiene que trabajar para poder lograr este cometido, fiscalizarnos a todos. Sin embargo, la idea que nos viene al Consejo es replantear la reglamentación, replantear el mismo manual de fiscalización y cogiendo las palabras que incluso nos decía el presidente del TRA, don Enrique, ya hay unas conductas de crimen organizado que son las que en principio todos decimos, y estos, ¿por qué no les pasa nada? ¿Por qué a ellos? Y bueno, siempre uno, ¿verdad? El pecador es el otro, no soy yo el pecador. Mis pecados tienen excusa, los de él en realidad no tienen excusa alguna. Pero es que eso es lo que pasaba a nivel tributario. A nivel tributario pasaba lo mismo. A nivel tributario ocurría que entonces tributación tenía el cometido, porque así lo establecían los reglamentos, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que tenía que fiscalizar tributariamente a todos. Cambia el tema de dirección política jurídica y en tributación se hace un giro y se dice, no, vamos a irnos a los que recaudan más impuestos, lo que llamamos grandes contribuyentes. Hoy Sala Primera establece de que es constitucional y es válido un procedimiento de requerimiento de información a grandes contribuyentes. Vamos a ir a buscar, como lo hace el Ministerio Público, a las bandas organizadas. Uno diría, pero ¿por qué entonces el señor que se llevó la sombrilla no lo vamos a ir a perseguir? Es una barbaridad. Porque hay cosas más grandes ahí presentes. Pero solo eso lo podemos lograr a través de unos manuales, a través de una reestructuración de lo que es la fiscalización en sí. Queremos dejar de lado una fiscalización centrada exclusivamente en el notario como persona y un tema que queremos ponerle más recursos, los mismos recursos que tenemos, pero administrándolos mejor como dirección para lograr los cometidos, es fiscalizar la actividad. Es evidentemente, por ejemplo, en el caso que nos decía don Marco Antonio, voy a fiscalizar a un notario de 90 años. Digamos, hagamos algo que es injusto pero es real. Digamos que él protocoliza y realiza y cartula 10 escrituras al año. Pero igual voy a dedicarle las 6 horas que le dedico a otro notario que gasta 10 protocolos al año, que existen. Les duran a veces un mes, a veces les dura una semana. ¿Quién es más peligroso a nivel del ejercicio? Podemos decir objetivamente en la ley ambos. La ley no distingue. Nosotros tenemos que aportar elementos de distinción. Queremos aportar elementos de distinción que van a tener marcadores como por ejemplo la indicación que el registro público nos dice, estos son los clientes frecuentes que tenemos en el registro público. Si viene una escritura de fulanito de tal, es muy probable que algo pase. Lo que se hace es un monitoreo, un escrutinio al cual se le van a dedicar más horas en estos temas. Tenemos todo el tema de honorarios. Tenemos en conocimiento público, tanto en el Tribunal Fiscal Administrativo como en escrituras que llegan al registro público, notarios que dicen, a mí me pagan $1,000 por el protocolo y lo factura la empresa Chavalos Tuanis S.A. Lo ponen en la escritura. La facturación de estos honorarios es con Chavalos Tuanis S.A.
le dicen al Tribunal Fiscal Administrativo, no, es que los honorarios no son míos. Aquí está mi contrato de servicios con la empresa Chavalos Tuanis S.A. A mí me pagan $1,000 al mes. Y ellos ven a ver lo que hacen. Yo mantengo mis responsabilidades, pero los ingresos son de ellos. No es dejar de pedir los recibos. No es dejar de pedir que estemos inscritos en la caja o no. Es que hay conductas más nocivas que tenemos que reglamentar, tenemos que hacer un procedimiento para cambiar el giro, porque también queremos que haya una sensación, como en la opinión pública, con respecto al control formal de las conductas, de que estamos agarrando a los malos. Y no estamos agarrando a los menos malos y a los poco malos, sino a todos. Estoy yéndome detrás de una fiscalización perfecta. Y eso no está mal, pero si yo puedo coger 4 horas de una fiscalización, dedicarle solo una a un notario, lo reviso básicamente y le dedico las otras 3 al crimen organizado, queremos ver qué pasa si hacemos eso. Queremos seleccionar los casos más graves. Hay notarios donde hay 5, 6, 7, 8 matrimonios donde las firmas de ninguno de los matrimonios coinciden en una de las partes. ¿Será este un notario que yo debo ir más a fondo, inclusive no una fiscalización? Quiero ver qué pasa con este ser humano. Ese es el giro que tenemos, esa es la perspectiva hacia la cual queremos ir. Pero tiene que ser normalizado, es decir, a través de normas jurídicas y a través de una reglamentación muy similar a lo que hace la administración tributaria. Tiene sus reglamentos de decir, ¿por qué voy a seleccionar? ¿Por qué voy a escoger? ¿Cuál es el interés público que ahora voy a querer atender, además de ir detrás de la actividad de cada notario para ver que la hagan bien? Vamos a insertar esos nuevos elementos de actividad, vamos a insertar más tiempo dedicado a los que generan más problemas al sistema, sin dejar de lado a los que también tenemos que ir formándonos día a día. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que, Carlos Andrés, que efectivamente aquí ha quedado reflejado un sentimiento que creo que es también reflejo de la mayoría, digamos, de los notarios y notarias que están aquí presentes en el auditorio. Es decir, ¿cuál es en realidad el protocolo que se utiliza para poder iniciar una fiscalización? Es decir, usted en la exposición nos manifestó que generalmente se debía a raíz de una denuncia, pero en el caso de la intervención tanto de don Marco como de Juan Carlos, se escuchan otras cosas. Y hay sentir, digamos, entre los notarios de que, bueno, que eso responde a una rifa. Bueno, ¿es cierto eso, lo de la rifa o no, Carlos Andrés? Es importante que aquí apliquemos un valor muy importante, por lo menos entre colegas y parte de esta actividad tan importante para la sociedad y para los costarricenses, que es la transparencia. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto que eso responde a una rifa, por ejemplo? O si hay una muestra aleatoria. O si también se comenta, es que ahí se maneja una lista negra. ¿Qué nos dice usted, Carlos? Bueno, primero que todo, muchas gracias a los estimables colegas por las ponencias tan amplias y tan adecuadas para este tema, que es mi sentir personal que no se ha venido abordando con la importancia necesaria, con la relevancia que amerita. La visión en el tema de la selección de los notarios no es excluyente, tanto lo que expone don Marco como lo que expone el estimable colega, definitivamente es inclusivo. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es que en un contexto
de fiscalización, tenemos que hablar de una población fiscalizable. Ese es el 100% de los elementos que la conforman. Eventualmente, por A o por B, el notario público tiene que ser fiscalizado. Esto es un tema de alcance normativo. Si la ley dispone únicamente se fiscalizarán a los notarios en estas condiciones, que es parte precisamente de lo que venimos hablando, de ponerle limitaciones al alcance de la potestad pública, evidentemente la legalidad me da el marco para que yo diga solamente voy a fiscalizar a estos señores o a estas señoras. En el contexto actual, nosotros tenemos primero que hacer un análisis de la población, saber dónde están, cuántos hay, porque yo tengo un recurso limitado, yo no puedo fiscalizar al 100% de los notarios al mismo tiempo. Sería muy beneficioso para el país, por ejemplo, que pudiéramos sacar un dato de cómo está el notariado en general en Costa Rica, que el 100% de los elementos pudieran formar parte de ese análisis, de ese estudio, para que podamos identificar debilidades, invertir recursos en fortalezas, en educación, en formación, en prevención. Pero, Carlos Andrés, entonces eso significa que hay prioridades en esa fiscalización. Por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que sucede? Es muy sencillo. Ya yo tengo claro que tengo que fiscalizar el 100%. Ahora, de ese 100%, ¿cómo enfoco mis recursos? Eso es lo que llamamos o denominamos indicadores de riesgo. Voy a necesitar enfocarme en aquellos notarios que dan indicios de que están incumpliendo con sus deberes sobre aquellos que en general se ven ajustados a la norma. Nosotros a un nivel de unidad únicamente preparamos estudios, pero hay que tomar en cuenta que la fiscalización, por su definición normativa, es una potestad discrecional. Esa discrecionalidad le da al operador jurídico un margen de consideración para que aplique uno u otro criterio. Entonces, una denuncia, por supuesto que dispara automáticamente una fiscalización. Eso está claro. Y no solo la dispara automáticamente, sino que me la pone por encima de todas las demás. ¿Por qué? Porque aquí, además del bien jurídico lesionado, que es la fe pública, tengo un usuario perjudicado o potencialmente perjudicado, para expresarnos de una forma más adecuada. En un segundo grado, las denuncias no abarcan el 100% de los notarios, afortunadamente. Entonces, ¿qué hacemos con el restante grupo de notarios para poder ir cubriendo la fiscalización? Bueno, enfoquémonos en los casos más graves. ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Dónde puedo encontrar información? Publicaciones de sanciones, los registros disciplinarios, los registros de los índices. La presentación de los índices. Por supuesto. Las cuotas del fondo de garantía. Si tiene o no tiene tomos autorizados. Son indicadores, datos, porque la discrecionalidad no es irrestricta. Yo quisiera ver o conocer a profundidad un poquito los casos que mencionaba el estimable colega, aquel que dijo que porque le cae mal me fiscalizó, porque en realidad, si usted lo lleva al caso concreto, tiene que haber algún indicador documentado de algo grave que amerite fiscalizar. No se puede defender lo indefendible. Si yo llego con un instrumento a la Dirección Nacional de Notariado que dice estoy vendiendo una propiedad en Nicaragua, ¿qué es lo que esperan que pase, verdad? Ya estoy quebrando la competencia territorial, y por más que yo defienda el criterio de que yo tengo potestad universal de disponer sobre bienes patrimoniales en otros países, de seguir haciendo un tema de criterios, pero la legalidad costarricense en eso es estricta. Entonces, necesariamente va a desembocar primero en un proceso de fiscalización y posteriormente, si la circunstancia documental se justifica, en una denuncia disciplinaria. No necesariamente todo lo que se fiscaliza se denuncia, precisamente, pero a la hora de elegir al notario, nosotros tenemos ese cuidado y esa consideración de invertir el tiempo necesario para que lleven una filita de prioridades. Y sí, tienen que haberlas. No es que si las hay, no las hay. Sí las hay y es necesario que existan. Lo que tenemos que mejorar, y mucho, es en definir muy bien estas prioridades, que eso es algo que sí se ha venido trabajando, para que a nivel del notariado también sea visible, que yo sepa qué atenerme. Si yo sé que estoy dejando muy de lado mis cuotas, ni siquiera me fijo si presenté los índices, no sé si estoy habilitado.
Posiblemente deposité el tomo porque ni estoy ejerciendo, pero nunca pedí que me cesaran voluntariamente. Este tipo de situaciones van a desembocar necesariamente en algo de control sobre mi función. No debe verse negativamente el tema de la selección, porque no puede ser aleatorio. Y si en algún momento lo fue, que desconozco, por lo menos desde que yo soy jefe de esa unidad, realmente no es aceptable la aleatoriedad, porque es injusta. Pero entonces, Carlos Andrés, podríamos quitar del imaginario aquí del notariado público de que entonces efectivamente no hay sorteo, no puede haber sorteo. Bueno, eso es una garantía. ¿Qué opina, Juan Carlos? Tal vez en este tema, la selección de las personas se hace por norma. La idea es, como dice muy bien don Carlos Andrés, modificar ese criterio de oportunidad, como el criterio de oportunidad que maneja tanto una fiscalización tributaria o una en materia penal, para que eso atienda los casos más prioritarios. También tenemos recursos que son números clausus, es decir, son recursos que se extinguen. Tengo 10 horas profesionales de un profesional en su traslado y todo, digamos que cada día. Lo estoy poniendo a trabajar 2 horas extra, pero digamos que así pasa. Lo hacemos, trabaja esas 10 horas, ¿a quién lo voy a dedicar? Yo no puedo decir, de ahora en adelante es, en efecto, la rifa. Vamos a coger La Nación, vamos a coger La República, CRO, y voy a empezar a ver a quién acuso. No. Tengo que tener un criterio, por ejemplo, voy a usar la palabra, en materia penal o en materia fiscal. En materia fiscal, grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes me significa alguien que le da vuelta a un protocolo en un mes. 200 folios. Por ejemplo, los notarios institucionales. Ese notario, comillas, institucional, que no es institucional porque está bajo contrato y ahora nos han ahorrado la vida porque ya lo ponen en la escritura. Ya ni siquiera hay que esperar que se tenga que ir a defender a tributación para hacer el pacto de que presente su contrato de alquiler de protocolo. Ya no, ya lo ponen en la escritura. Ok, ahí tengo una lista de selección. Porque esto además significa, en mi criterio, una organización creada para infringir uno de los parámetros fundamentales del notario. Es tan importante a nivel de la ley que emitamos el recibo por la declaración jurada, que son 55.000 o 75.000. 55. Sí, eso es importante. Pero el que hizo un pacto, comillas, con el diablo y entregó su protocolo a alguien más, por escrito, y lo firmó él como abogado y notario, y pactó lo que no se puede pactar, pues yo creo que este hombre, el segundo, es más peligroso. No significa, y lo dijo también muy bien don Carlos Andrés, que no se va a fiscalizar a todo el mundo por igual. Son dos criterios, criterios de igualdad, pero también criterios de especial peligrosidad en el ejercicio del notario, si nos permiten esa frase. Tal vez no especial peligrosidad, sino que podríamos concluir más bien, inclusive dentro de la perspectiva de la temática, Carlos Andrés, buscando una mejora de ese protocolo de prioridades, de que, pues, por eso yo mencionaba lo de los notarios institucionales, ¿verdad? Eso en los bancos está muy claro, ¿verdad? Hay notarios institucionales que en un mes prácticamente agotan un protocolo, un tomo de protocolo. Y para muchos de nosotros en el ejercicio del notariado sabemos que, por ejemplo, un testimonio que se presenta con los plazos de calificación del registro, etcétera, si tiene defectos y se requiere una razón notarial, y para esa razón notarial se requiere una nota marginal, por ejemplo, a sabiendas de que ese notario institucional en un mes agota ese tomo, tendrá oportunidad entonces efectivamente de poder hacer esa razón notarial que hizo en el testimonio, de plasmarla en el protocolo. Bueno, yo creo que eso podría ser, por ejemplo, un elemento de prioridad
dentro de ese protocolo de prioridades. Inclusive para garantía de los mismos, hablando de garantía, una garantía constitucional, que además eso es propio de la maestría mía, pues es importante que ese protocolo de prioridades estuviera en la página web de la Dirección Nacional de Notariado, para que cada uno de nosotros, de nosotras, podamos entonces saber a qué atenernos, a sabiendas y conscientes de que la fiscalización es necesaria y de que es un deber de nuestra función notarial, ¿verdad? No sé qué opina Marco. Yo nada más quería como acotar el tema de la comunicación que debe haber con el notario a la hora de empezar la fiscalización. Y yo no sé si será cierto o no, pero lo que dicen es que cuando llegan los fiscales y le preguntan, mire, pero ¿por qué yo? La respuesta es silencio. Y a veces el silencio ocasiona más daño que decirle a uno porque lo denunciaron o porque usted tiene faltas de mera constatación y entonces nos dimos cuenta de esto y entonces queremos ver mejor cómo está haciendo las cosas, a que simplemente no le digan nada a uno, porque el hecho de que no le digan nada a uno más bien incrementa más ese estrés y esa zozobra que pueda vivir un notario a la hora que lo estén fiscalizando. No, inclusive, Carlos Andrés, quisiera agregar otro punto que puede ser un poco banal, digamos, desde el punto de vista técnico, temático, pero sí es en la parte humana que Marco tocó mucho, la profundidad, y ya él nos manifestaba a nosotros de que los notarios consultados, todos fueron unánimes en decir que los fiscalizadores se comportaban de una manera respetuosa. ¿La experiencia suya con respecto a los notarios fiscalizados en ese tema? Abordamos los dos puntos de una forma breve para no generar mayor letargo en esa temática. Con respecto a la comunicación, en efecto, es un comentario que me deja la responsabilidad de hacer un análisis exhaustivo a lo interno del área de trabajo para mejorar este aspecto. No podemos dejar de lado tampoco que los funcionarios fiscalizadores a su vez son personas y que al igual que el notario tienen los mismos retos, el mismo reto de conocimiento, el mismo reto de formación, de entrenamiento, de preparación, de dedicación a su tarea para poder hacerlo de la mejor forma y de abordar al notario de la mejor manera. En algunos supuestos el punto puede llegar a tornarse hasta cierto contexto muy relevante. Yo tengo un denunciante que manifiesta hechos graves. Esto yo no lo puedo poner en la palestra de conocimiento público porque puedo dar al traste después con algunas otras investigaciones penales o disciplinarias que tengan que llevarse de la mano. Por supuesto, si yo le digo esto al notario, lo que va a pasar es de entrar en pánico a colapso. Y es cierto también que los fiscales no necesariamente están 100% entrenados en artes psicológicas para poder ayudarle al notario a contener el pánico, ¿verdad? Eso es claro. Claro, sería una herramienta muy útil y es una aptitud que sí podemos desarrollar en los funcionarios y esa es la lección que me llevo de hacerlo. Lo que sí he podido percibir por mi experiencia es que el temor perjudica más al notario porque él mismo se inhibe de comunicarse, de preguntar, de aprovechar ese momento. Se bloquea. Entonces, mientras estamos haciendo una dinámica de inspección que no tiene absolutamente nada intrusivo, es, mire, permítame su tomo, lo abrimos, lo revisamos frente al mismo notario, con el mismo notario, conjuntamente de la mano, no podemos hacer las cosas, no es como, déjeme el tomo y váyase usted, venga ahorita, porque sería más bien... Ahí sí nos estaríamos más bien excediendo. No, mire, siéntese conmigo, revisemos juntos sus instrumentos. Si tiene dudas, pregúnteme. Claro, en el momento del pánico, la escritura 25, yo creo que no la firmé, juepuchica, y me la encontraron. Estar concentrado en ese detalle realmente limita al notario a explotar cosas más importantes. Mire, me equivoqué aquí, ¿cómo corrijo esto? Dígame qué norma, porque vea, yo he buscado la norma y no encuentro cómo corregir esta situación. Son cosas que muchas veces
nos pasa, nosotros lo vemos como ciertos paradigmas de la fiscalización, ciertas realidades que el notario lleva preconcebidas dentro de sí a la hora de ser fiscalizado. Por ejemplo, muchos consideran que después de que me fiscalizaron ya no puedo corregir nada. Que tengo que dejar el tomo así porque ya me fiscalizaron, ya no puedo tocar el tomo. Lo cual no es lo más alejado de la realidad. Si me fiscalizaron y además de que me fiscalizaron, me advirtieron que tengo algunas cosas que corregir, tengo que ser proactivo con respecto a estas mejoras, porque el error, la corrección, el deber de corrección nace con el error mismo y persiste con no podemos pensar en otra cosa. Y si hay un tercero que objetivamente me está ayudando a identificar estos elementos, más bien tengo que explotarlo y aprovecharlo. Los fiscales no son doctores en materia notarial, pero por su experiencia y por el trasfondo de su trabajo adquieren muchas muy buenas ideas de los mismos notarios. Los notarios nos enseñan muchas cosas a nosotros, créanlo, no aprendemos sobre maneras de hacer las cosas que nos ayuda también a esparcir ese conocimiento. Entonces el consejo siempre es: deje de lado el miedo, lo que está mal hay que corregirlo independientemente de que pueda o no haber algo disciplinario de por medio. Al final somos abogados y nos basamos también en elementos probatorios. A mí no me van a denunciar con base en el brillo de las estrellas, me tienen que denunciar con base en prueba. Y antes de notarios somos abogados también, ¿verdad? Aunque muchos nos critican por eso, no podemos dejar de lado que si nos estamos portando mal, por lo menos, como dicen, seamos buenos malos, apechuguemos y digamos: sí, está bien, me equivoqué, admito que me equivoqué, y si amerita castigo, que amerite castigo. ¿Cómo lo corrijo? Enfóquense en esa parte, en el siguiente paso, porque el hecho que pueda o no pueda ser disciplinado, que ese es el principal temor, se vuelve intrascendente frente al usuario que tenemos ahí involucrado, que es nuestra prioridad. Un caso muy típico, siempre me lo preguntan, por ahí una colega me estaba haciendo la consulta al respecto. Mire, es que llegaron y no tengo las copias del tomo. No es razonable para una autoridad presentar una denuncia solo porque el notario no tiene las copias del tomo. Diferente es que yo vaya a la oficina, le diga: mire, usted no tiene las copias del tomo, vaya y las saca. Si además de que no las tiene, le avisamos que no lo hace y no lo quiere hacer, bueno, ya el tema trasciende a un tema de resistencia a cumplir. Pero debemos verlo siempre en un contexto más suave, ¿verdad? Más tranquilo. Pero Andrés, dentro de esta fiscalización, porque aquí hay, varias preguntas. Hay una pregunta, por ejemplo, si hay posibilidad, digamos, del famoso, que sí lo hay en otras materias, en otras instancias, del apercibimiento, por ejemplo. Es decir, ahora que usted estaba mencionando este asunto de las fotocopias, ¿eso se hace en el acto o se deja un apercibimiento para que la persona cumpla y se verifique después? ¿Cómo funciona eso? Es bastante sencillo. No hablamos de apercibimiento porque en realidad el apercibimiento, de acuerdo a la ley, es una medida disciplinaria y el fiscal no está en la capacidad jurídica, en este caso, de aplicar ningún tipo de medida disciplinaria. Entonces no podemos ni aplicar apercibimiento, ni aplicar reprensiones, ni suspensiones, ningún tipo de medida de esta naturaleza. ¿Qué hacemos? Dentro del mismo proceso de documentación, advertimos al notario cuáles son las situaciones que están requiriendo mejora. Para esto queda a disposición el acta misma, que es la base de toda fiscalización. Es una actita guía que muchos la conocerán si ya fueron fiscalizados y que pueden utilizar de referencia para autoevaluarse recurrentemente de ser necesario. Y esta actita se dejan las anotaciones correspondientes, además de que también se incorporan fotografías y fotocopias y los documentos que puedan ser recabados durante la diligencia que sean pertinentes, ¿verdad? No le voy a sacar copia a todo el tomo del protocolo si realmente no lo necesitamos para ningún efecto específico. Cuando hay algún tipo de incumplimiento, nosotros advertimos que está incumplido. Le decimos al notario: mire, usted tiene el deber de corregirlo. Eso no lo exonera o lo exime de responsabilidad disciplinaria si eventualmente la hubiera. Pero sí, si es proactivo en corregirla, nos da a nosotros elementos para poder aplicar discrecionalidad. Yo no puedo aplicar discrecionalidad a un notario que es desordenado, que incumple, que está atrasado, porque realmente su trayectoria de ejercicio no está dando los elementos necesarios
Y además de eso, a veces hasta hay desinterés y hasta inclusive coacción a los funcionarios públicos. Eso nos pasó un caso específico donde hasta un arma de fuego hubo involucrada de por medio en la diligencia de inspección, lo cual ya raya en lo absurdo. En lo absurdo porque si nos resistimos, más bien nos complicamos. Y la idea no es, realmente la de nosotros no es esa, ¿verdad? Y Carlos Andrés, y la fiscalización, porque aquí hay una pregunta, por ejemplo, ¿se hace con respecto al tomo en uso? ¿O cuántos tomos hacia atrás? La prioridad de las inspecciones, lógicamente, son los mecanismos de seguridad del notario que tenga en su oficina. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Lo que nos pasa siempre es que nos dicen, acabo de depositar el tomo. Es muy curioso, ¿verdad? Ese es el efecto directo de notificar una inspección de oficina, es que el archivo recibe un tomo prácticamente a los 2 días después de haber sido notificado. No exime que nosotros hagamos extensiva la inspección sobre ese tomo. Usualmente se hace. ¿Por qué? Porque podría haber situaciones relevantes, especialmente cuando median denuncias que requieran que la matriz depositada sea revisada. Pero por lo general el enfoque es siempre sobre el tomo de protocolo en uso y con la discrecionalidad de hacerlo extensivo a los demás tomos de protocolo cuando los hechos lo ameritan. Tengo una pregunta también de sedes regionales y va en línea de ese formulario. En efecto, viendo el formulario de fiscalización, abarca el tema de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Y entonces, para don Carlos Andrés, la pregunta que nos hacen es ¿cómo se debe manejar esa custodia de ese expediente? No solo la fiscalización nos habla de expedientes en principio abiertos, sino que este notario en sede regional nos dice ¿qué los hago? ¿Cómo los preservo bien? Pensemos en un notario en Upala, que la oficina fue a pararle al río. ¿Qué hacía? Un poco, ¿qué se han topado ustedes, don Carlos? Nos estamos topando con una realidad un poco difícil de manejar. Y esta es que el único órgano legalmente competente para recibir los expedientes de jurisdicción voluntaria, que es el archivo judicial, materialmente tomó la disposición de no realizarlo. No significa que estemos de acuerdo, pero ahora estamos ante esta nueva realidad. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la situación cambie? Bueno, que empecemos a sufrir, a crear la crisis para que la norma entonces tenga que actualizarse. Eso es lo que nos está sucediendo, nos están provocando la crisis para mutar la norma, para mutar el ordenamiento. ¿Por qué sucede esto? Porque no existe ningún otro órgano legalmente habilitado para recibir expedientes de jurisdicción voluntaria. Y aunque pueden haber órganos técnicamente capacitados, como lo puede ser el archivo notarial, por ejemplo, de sobra capacitado para preservación documental, no tiene el marco de legalidad necesario para hacerlo. Entonces estaría en una intromisión de competencias. Lo que pedimos al notario es que mientras, como popularmente hemos dicho, se resuelven los nublados del día en estos aspectos, procure extremar las medidas de preservación de documentos relativas a estos expedientes. No los eliminen, no los dé a la parte, custódielos, manténgalos en un lugar seco, sin humedad. Procure que estos expedientes mantengan un acceso limitado, tal como si fuera un despacho judicial. Por algo la norma notarial nos dio a nosotros los notarios la obligación de equiparar nuestras funciones a las de los estrados judiciales, precisamente valorando no solo el tema de la tramitación, sino el tema de la conservación, porque es un tema de seguridad jurídica. Entonces, esas son las recomendaciones inmediatas. Todavía tenemos tareas pendientes que son un poco críticas. Nos sucede con los notarios que nos están falleciendo y que tenían bajo su custodia esos expedientes, porque nos encontramos ahora frente a vacíos legales que nos impiden de alguna manera tener de previo conocimiento cómo actuar. No nos habíamos enfrentado ante esta situación, ya nos han pasado algunos antecedentes que estamos buscando la forma de estructurarlos para que nos dejen
un antecedente sano que pueda servir de fundamento para crear norma. Pero estas son las decisiones administrativas y judiciales que nos generan complicaciones a todos, ¿verdad? No solamente al gremio notarial, también a nosotros a nivel administrativo, porque al lado de ustedes estamos tratando de buscar la solución al problema. Carlos Andrés, tocando el tema ese otra vez del archivo de referencias, es muy importante. Aquí hay una pregunta, es decir, además del archivo de referencias físico, que es el que obviamente exige marco normativo, desde el punto de vista, digamos, de las herramientas informáticas, es decir, ¿qué reconoce la Dirección Nacional de Notariado para efectos de la fiscalización? ¿Es posible un archivo de referencia digital escaneado? ¿Es válido para la fiscalización de la DNN? Algo que tal vez omití mencionarlo temprano, no, pues sí lo mencionamos de referencia, es que para que el notario tenga competencia necesita norma. Y el Consejo en estos aspectos sí ha sido proactivo, ha tomado decisiones atinadas, en este caso de abrir la norma notarial, de darle marco reglamentario mediante lineamientos para facilitarle al notario la disposición que requiere para utilizar los mecanismos electrónicos dentro del contexto del archivo de referencias. Estos se llaman los lineamientos para archivo de referencias en soporte electrónico. Esta norma le permite al notario digitalizar aquellos documentos que puedan mantenerse en soporte electrónico. Claro, a nivel de fiscalización y a nivel práctico del notario, es necesario tomar en cuenta que aquellos documentos que su soporte original no puede ser reproducido para efectos de preservación, tiene que conservarse en su soporte de papel. Hablamos del caso, creo que el caso único de momento, que son los poderes especiales. Si voy a hacer un otorgamiento con un testimonio de escritura pública como respaldo, no puedo escanearlo y botar el poder, ¿verdad? Tengo que mantener ese original ahí a la mano, sin duda. Entonces, no es que voy a dejar 100% todo en físico, ni 100% todo electrónico, sino que estamos en una etapa histórica de transición normativa, en la que estoy empezando a convertir, a mutar la función notarial a la parte digitalizada. Y esto implica que puedo aplicar ambas normas en mi beneficio. Algunos elementos los podré conservar electrónicos y aquellos que sean físicos, por necesidad normativa, los preservaré dentro de las disposiciones de lineamientos correspondientes para los archivos de referencia físicos. Sí, tengo otra pregunta para don Carlos Andrés, esta también es de las sedes. Y esta colega lo que nos está preguntando es sobre lo siguiente. Ella conoce actuaciones reñidas con la normativa de varios notarios, pero evidentemente me lo dice como si fuera una eventual víctima del proceso. ¿Cómo hace ella para dirigirse a la Fiscalía para poder, comillas, poner una denuncia anónima? ¿Cómo logra ella, que conoce los elementos de algunas conductas indeseables, para comunicarse con ustedes? Y yo lo entiendo, ¿verdad? En este momento pasa un doble problema. Somos abogados, somos asesores, sabemos qué hacer en materia penal, pero como esto nos involucra, nos convertimos también en víctimas, los otros colegas, frente a los colegas que infringen la normativa, eventualmente. ¿Cómo hace ella para acercarse a la dirección en estos casos? Creo que a los que estamos aquí en el auditorio se nos complica un poco visualizarnos desde el otro lado de la silla, adoptando la posición de analizar cómo lo ve el notario. Es difícil para el notario entender quién me denunció y por qué no me informan y por qué me fiscalizan a raíz de eso. Al tener esto claro, de por qué no puedo realmente divulgar la información del notario, del denunciante, sea porque es anónimo o porque tengo la obligación de preservar su identidad,
Lo que sí podemos decirle a las personas que necesiten denunciar es que la institución preliminarmente puede conocer el caso para recabar los elementos de información que nos permitan construir un trazo documental. Es que es difícil, a veces nos llegan unas denuncias anónimas en un correo electrónico sin nombres, con datos muy escuetos, donde realmente se vuelve imposible dirigir cualquier clase de investigación, porque sí dicen, es que tal notario se está portando mal porque hizo una escritura irregular. Y hasta ahí se quedó, no nos da fecha, no nos da noción de tomos de protocolo, no da datos que sean útiles a las personas que necesiten denunciar, pero que por alguna razón específica no necesariamente deben aparecer dentro de los expedientes de investigación, que se acerquen a nosotros, que no remitan documentos escuetos, sino que más bien presencialmente se acerquen a la dirección, que expongan su caso, que sean oídos, para que podamos entender su situación y valorar si objetivamente el caso, primero, amerita denuncia, segundo, amerita investigación, porque tampoco, como dicen, no se vale tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? A veces nos pasa, somos también a nivel administrativo víctimas de denuncias maliciosas, ¿sí? Lo que llamamos popularmente, y perdonen la expresión coloquial, una sacada de clavo, que no queremos prestarnos para hacer la sacada de clavo de nadie. Y la única forma de garantizar que no somos títeres bajo el interés de la voluntad de la gente, sino más bien una solución a las necesidades que tienen las personas, es que se acercan a nosotros, que nos expongan su situación. No necesariamente tiene que ser por escrito, lo valoraremos dentro de ese análisis más bien. Carlos Andrés, aquí también una pregunta, tal vez un poco más en la parte esta de la actividad judicial no contenciosa. Si usted nos podría resumir cuáles son los principales incumplimientos que en base a su experiencia de fiscalización ha notado en lo que se refiere a la actividad judicial no contenciosa. Claro, con todo gusto. Las debilidades más grandes usualmente tienen que ver con la materialidad del expediente. Hablemos de un 100% de los casos, por no decir un 90% de los casos, realmente desconoce si debe o no de amarrar el expediente, si debe o no de tener carátulas, si debe o no de tener índice de actuaciones, los aspectos de forma, no tanto los aspectos procedimentales, sino los de forma, la materialidad, la conformación del expediente es la debilidad más grande. Y como apoyo o solución para estas debilidades, tenemos la Directriz 01/2010 que curiosamente atiende no a los aspectos de procedimiento, sino más bien estrictamente a los aspectos materiales. Me dice cómo debe ir la carátula que tiene que tener, cómo debe hacerse, cómo debe amarrarse el expediente, cómo se debe foliar, el índice de actuaciones, dónde debe ir ubicado. Todo este tipo de elementos le dan seguridad a la actuación, le dan seguridad al documento que custodia el notario. Ese es el primer elemento, la parte de forma, la parte material. El segundo elemento son debilidades muy de fondo de procedimiento. Nos brincamos pasos de los procedimientos, no estamos dominando bien. El proceso sucesorio es el más común que encontramos prácticamente en el 80% de las oficinas notariales que tramitan. Encontramos pues, actividad judicial no contenciosa relacionada con procesos sucesorios. En la mayoría lo dominan bien, pero cuando son procesos más atípicos se les escapa de las manos un amojonamiento, una división de cosa común. Son casitos que no lo dominan bien en la norma base, en la norma de procedimiento civil, y en consecuencia a la hora de reproducirla de forma notarial genera algunas debilidades. Y el último punto es el uso del papel de seguridad. Por norma reglamentaria se estableció la obligación de utilizar papel de seguridad en las actuaciones del notario dentro de los expedientes. Esto significa que las partes pueden actuar o manifestar en papel común si es necesario, pero la actuación del notario sí debe ser en su papel de seguridad. En algunos casos se prescinde totalmente del uso del papel, en otros es aleatorio, en unos sí, en otros no. Y esto pues parecía que genera un poquito de confusión. En realidad el tema no debe complicarse porque tengo que entender que cuando yo estoy manifestando como notario, uso el papel de seguridad.
Así de sencillo, y para todos los documentos que sean necesarios. Que es un aspecto tal vez que atiende a la materialidad, pero que es un poquito básico y de seguridad jurídica, ¿verdad? Y nos encontramos un poquito débiles. Marco, ¿algún comentario? No, todo perfecto. Gracias. Bueno, tal vez aquí también hay un punto aquí que es un poco común en varias preguntas, Carlos Andrés, que tiene que ver con las facturas. Es decir, en la fiscalización, ¿cuál es el objeto, digamos, el objetivo real de por qué es que se solicita el talonario? Y otra pregunta por ahí va más a otro objetivo que inclusive pues refleja como un mea culpa. Bueno, si no se tiene talonario en ese momento, se dirige entonces una denuncia al Ministerio de Hacienda, que esa es la pregunta en concreto. Claro, está bien, en realidad tiene sentido la pregunta en el aspecto de que ¿qué me va a pasar si no tengo los recibos? ¿A qué me atengo? Y es válida en ese contexto, ¿verdad? Se vale que seamos claros y transparentes en cómo tratamos el tema. Nosotros, a nivel de fiscalización, tenemos la norma notarial y nos tenemos que enfocar en ese campo. A nivel tributario, se escapa a nuestra competencia. A lo más que podemos llegar es a decirle a tributación, vea, me encontré esto. Usted valore si usted lo fiscaliza y lo profundiza, y lo analiza, y lo denuncia, y lo tramita, o lo deja como está, es cosa suya. ¿Por qué? Porque ya se escapa a nosotros, como institución enfocada en notariado, ver si se cumple o no se cumplen las obligaciones del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No nos compete. No lo sancionamos, ni lo reportamos, ni lo documentamos en ese contexto. Nos metemos estrictamente en lo notarial. ¿Qué dice la norma notarial? Tengo que tener recibos oficiales. Para tener recibos oficiales necesariamente tengo que estar inscrito en tributación directa. Correcto. Y además de esto, tengo la obligación personal como notario público de emitir esos recibos. El notario, la norma dice, el notario debe expedir los recibos. Porque siempre me preguntan, pero es que mire, es que yo facturo con una sociedad anónima. Digo, mire, es que la sociedad anónima no cartula. Y la sociedad anónima no es responsable por las actuaciones notariales, es usted. El recibo es correlativo entonces a la persona y no a la función. En este caso, según esta norma, me lo personaliza mucho. Entonces, ¿qué pasa si el paradigma típico es, los tiene el contador? Ok, perfecto. Nosotros hicimos una prevención y eso es lo que tal vez debemos perderle miedo. Léanla con cuidado, minucioso, seamos autocríticos. Ok, me van a revisar esto, voy a ir a revisar cómo estoy con esto. Si me dicen, voy a revisar los recibos, la expectativa es, tenga los recibos en su oficina. Y lo correcto es que tenga un recibo por cada actuación notarial, o bien, si es un recibo por varias actuaciones notariales, que en el mismo recibo se pueda individualizar a qué actos corresponden. Nos pasa un caso típico, por ahí lo estuvimos comentando en pasillo. Un notario nos presenta una factura por mes. Y son como 200 escrituras por cada factura y como 1,5 millones. Y así es como factura. Y yo le digo, mire, es que si solamente el ejercicio básico de dividir ese monto por la cantidad de suscrituras que supuestamente cubren esa factura, no da ni el mínimo, no puedo presumir que un simple recibo pueda ser excusa para cumplir con el deber. Aquí tenemos que ser un poco odiosos porque la materia tributaria de por sí no perdona, ¿verdad? Y la materia disciplinaria, que no es excluyente, le abona más gravedad al tema. Si el recibo no está bien confeccionado, realmente es un tema un poco semántico. No vamos a entrar en discrepancias con el notario y decirle, veas que el recibo tiene que ir así o así, muy específico, no podemos. Lo que tenemos que establecer es que tenga el recibo, que venga la parte a la que le corresponde el pago del recibo, que venga el instrumento al cual está referido o la actuación del notario y el monto que corresponde. Muy importante es que no podemos dejar de lado que el recibo es un derecho del usuario, más que una obligación del notario, es un derecho del usuario que se lo estamos negando. Y no nos da mucho margen para darle discrecionalidad cuando nos presentan situaciones así. A veces me dicen, mire, es que los recibos los tiene el contador y no están ni inscritos en tributación. Es igualmente sancionable no entregar recibos que cobrar por debajo del arancel.
inclusive si usted lo ve la norma disciplinaria, tiene la misma proporcionalidad de sanción. Entonces, al final, si usted me oculta para que no lo sancionen por una, me obliga a denunciarlo por la otra, porque no me está demostrando que está cumpliendo con el deber de entregar los recibos. Recordemos que es un tema probatorio. Yo le intimo para que me demuestre. Entonces, el correlativo deber es de comprobar. Sí, mira, aquí está, aquí lo tengo. Creo que eso es sencillo, ¿verdad? Voy aquí a permitirme una libertad, porque así me lo han solicitado, para darle la palabra a doña Laura, presidenta del Consejo Superior Notarial, que nos ha pedido unos minutos para un criterio. El tema de la fiscalización no es agradable ni para los notarios que estamos en ejercicio, ni para la DNN. Es un tema difícil. Y gracias a estos foros, los que no venimos, ¿verdad?, como a calentar el campillo, venimos a tomar nota. Y lo que Juan Carlos decía es cierto. El Consejo está planteándose nuevas políticas de fiscalización. Es necesario que se retomen, es necesario refrescar a los muchachos de fiscalización y a Carlos Andrés, pero vieran qué triste es escuchar las historias que Carlos Andrés y sus compañeros de oficina cuentan. Es terrible. Entonces, las palabritas mías son en dos cosas. Primero, adquirir públicamente un compromiso de la DNN para mejorar este tema, que no es que no se le ha dado la importancia debida, sino que nosotros somos una institución joven y nosotros tenemos mucho que hacer. Entonces, no es que no se le ha dado importancia. Le vamos a dar la prioridad que necesitan o que necesitamos, porque yo también soy notaria, ¿verdad?, que necesitamos los notarios para que no nos sintamos mal en este tema. Ese es el compromiso público que yo adquiero. Pero también yo quisiera que los notarios también tomen conciencia de lo que pasa con ustedes o con nosotros. Digo con ustedes porque no es el caso mío. Y pasa como cuando uno va a misa y regañan a los que van, ¿verdad? Y de ahí a los que no van no les dicen porque ni siquiera se dan cuenta. Pero es eso. Nosotros tenemos un gravísimo problema, que es que los notarios no estudiamos. Nos da pereza, porque como tenemos tanto que hacer, ¿verdad?, y como aquello está corto, entonces dedicamos un poquito menos de tiempo que el que deberíamos dedicar a estudiar. Acceder a la página nuestra para ver los lineamientos y estarse refrescando, porque dichosos los que se lo saben de memoria, pero no todos, los lineamientos, los acuerdos de consejo, tantas cosas que tenemos que estudiar. Por favor, hagámoslo. Y hagamos una conciencia de lo que está pasando a nivel de educación de los señores notarios, los muchachos y los señores que están siendo graduados. Vean las estadísticas de la graduación y de la parte de enseñanza a nivel de incorporación al Colegio de Abogados, que no mide la parte notarial, pero nos demuestra ese problema que tenemos tan grande. Estamos fallando en la parte de educación
Entonces, claro, fallan los centros educativos de enseñanza, pero resulta que la que queda mal es la DNN. Y los que quedamos mal somos nosotros, porque tras de que están mal formados, todavía no leemos, no nos cultivamos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera llamar la atención a eso, de que si bien la DNN y el Consejo Superior Notarial hará ese esfuerzo para que todos nos sintamos mejor en un tema que nunca va a ser bien visto, también llamémonos la atención nosotros, ¿qué estamos haciendo por mejorar nuestro ejercicio profesional? Porque no podemos fallar ambas partes, entonces tratemos de darle la importancia debida a nuestro ejercicio profesional. No puede ser que un notario facture 100 escrituras en una factura. No puede ser que le diga al fiscal que no sabía que tenía que estar adscrito a la caja del seguro. No puede ser que él no guarde las copias correspondientes o la documentación correspondiente a sus instrumentos y a sus documentos notariales. Entonces, yo quería hacer esta acotación. Después, a que como hay muchos de los que se fiscalizan, que no es que se portan muy bien, que digamos, entonces a lo que les pasó le aumentan un montón. Tenemos varios casos vistos por el Consejo de colegas y de notarios que los han fiscalizado y precisamente por las anomalías que resalta la fiscalización, pues cuentan, ¿verdad?, de las groserías que les hacen los fiscales, de la barbaridad que los denunciaron a tal lado, que esto no es así, que esto no es así. Pero entonces, la DNN tiene el reto de mejorar esta parte, como tiene muchas otras que mejorar, pero también llamar la atención de que los notarios tomamos un poquito más en serio esta parte y estudiemos, ¿qué importa? Que nos lleguen a fiscalizar. No tiene nada que ver. Si yo me equivoqué, como dice Carlos Andrés, rectifico, pero estudio para ver que cuando me lleguen no tenga tanto desorden, ¿verdad? Y entonces tenemos un mejor ejercicio profesional. Y muchas gracias por escucharme estos momentitos. No, más bien, Laura, muchísimas gracias por esas palabras que en realidad son complementarias al objeto de la mesa redonda, y inclusive hasta agregar que toda esta problemática que se está presentando en el ejercicio de la abogacía, también con la incorporación al colegio de abogados y abogadas, es que también, y lo hemos comentado mucho ahí en el ICODEN, que tiene como un pecado original, ¿verdad? Y es el gran problema de que toda la formación, la capacitación, el estudio de lo notarial y lo registral ni siquiera está en los planes de estudios. Como le comentaba ahora Carlos Andrés y a don Marcos, ¿verdad? Lo peor de todo es que en el Poder Judicial, que es la Administración de Justicia, tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos defensores públicos que no manejan, pero ni los principios básicos del derecho notarial y menos del derecho registral. Si ahora me estaba comentando don Carlos Andrés que como por ley les toca apersonarse a los procesos penales, judiciales, que da tristeza ver a un defensor público tratando de defender, entonces, en este caso al imputado, que obviamente es un notario, tratando de defenderlo. Es triste. Pero bueno, ya para concluir la actividad de hoy, sí decirles que me parece que aquí por lo menos la conclusión más operativa, más urgente que podemos tener aquí como notarios públicos es que se aprovechen las herramientas tecnológicas, en este caso la página web de la Dirección Nacional de Notariado, y se aproveche para plasmar ahí, por lo menos escaneada, lo que es el acta de fiscalización, porque como dijo Carlos Andrés, es una guía, pues que nos sirva a nosotros entonces
de una guía rápida para podernos informar qué es realmente lo que interesa en la fiscalización, que también esté dentro de la página web de la DNN un protocolo o cuál es el protocolo de prioridades a la hora de una fiscalización para que todos sepamos a qué atenernos, y insistir mucho en lo que ahora nos mencionó Laura, en la necesidad de la capacitación y la formación, aunque ya estemos graduados, porque esto es como en la medicina, como en cualquier otro campo profesional, en la ingeniería, si no estamos frescos en nuestros conocimientos, pues no podemos garantizar una buena calidad de servicio al usuario, al costarricense, que es a quien realmente nos debemos.